Antes de arrancarme el día de hoy, quisiera poner algunos temas que estoy seguro que conocen, pero nada más quisiera aterrizarlos bien para no estar suponiendo cosas de más. ¿Estamos? Entonces, primero y antes que nada, quisiera preguntar si hay dudas de la sesión pasada. No, ok. Bueno, entonces tratando de resumir lo que estuvimos platicando. Primero y antes que nada, no es cancelar. Primero y antes que nada quisiera platicar la estructura de lo que sucedió. Yo sé que todo el mundo ha hecho programas, pero pues no está por demás platicarlo. Yo voy a tener entonces un archivito al que voy a llamar un programa fuente. Programa fuente. Este programa fuente, para la herramienta que estamos utilizando, normalmente es un archivo que tiene extensión .c, no, .cpp, archivo.cpp. Visual Studio, en la versión que lo estamos trabajando, es un programa, es un compilador que trabaja para C++. De ahí la CPP es C++. Todo el archivo fuente, todo lo que yo entienda y sea legible a nivel humano, se guarda ahí, en este archivito CPP. Y se edita en un archivo común que yo puedo inclusive abrir con el Notepad. Estrictamente hablando, yo podría evitarme completamente el uso del Visual Studio y hacerlo directamente en el Notepad y capturar ahí mis instrucciones. Ahora, ya descubrí, ahí está. Ahora bien, este archivito fuente contiene las instrucciones que yo le estoy dando y por supuesto contiene, entre muchas otras cosas, el programa principal. Ya quedamos que el programa principal es una funcioncita que tiene el nombre de main. Entonces C siempre va a buscar una función que se llame main dentro de todo el programa. Ya después definimos bien lo que es una función, pero entendamos ahorita simplemente que es el segmento de código en donde el compilador va a buscar las instrucciones para poder arrancar la ejecución. Este programita fuente entonces está escrito en lenguaje C y puede el compilador ejecutar también en C++. Entonces, yo puedo darle indistintamente un archivo con extensión C o con extensión C++. Por default toma C++ y no hay ningún problema con eso de manera regular. Entonces, una vez que yo tengo eso, eso lo vamos a encerrar en un cuadrito. Entonces, voy a tomar esto, lo voy a encerrar en un cuadrito. No puedo hacer dibujos más bonitos esta vez, pero yo creo que con esto queda claro. Entonces, este archivito fuente queda alimentado hacia el proceso propiamente del compilador. Bueno, no es cierto. Y aquí voy a hacer primero mejor esto que está aquí, que es, no es cierto, acá. Eso va a alimentarse a una cosa llamada el precompilador. El precompilador es una etapa del compilador que lo que va a hacer es que va a tomar este archivito fuente y le va a dar un cierto tratamiento previo a que suceda cualquier otra cosa. Vamos a ver. Con Alt. Pues no fue con ninguna de las dos. Entonces es así. Vamos a ver. Ahí está. El archivito fuente entra entonces al precompilador que ya quedó atrás. No, selecciónalo. Sí, estoy compartiendo pantalla, sí. Búscale en la parte de donde está toda los cuadritos con el mosaico. Ahí hay 3 puntitos y en esos 3 puntitos pícale y busca configuración. Ahí te está faltando poner la configuración para que se vea la pantalla y nos veamos todos. No, se cerró mi Jamboard, ¿cierto? Cierto. Aquí está. Ok, no quiso, no me importa. Entonces, no me quedó bonito porque lo hice al revés. Ok, entonces de aquí va al precompilador. Pero este precompilador necesita forzosamente, bueno, no solamente toma el código fuente, sino que de manera automática, si yo acá le digo, ¿sabes qué? Voy a incluir el stdio.h, que también es un programa fuente, pero a este
aunque es un programa fuente, le voy a poner el nombre de archivo de encabezado. Encabezado. Este archivo de encabezado tiene un conjunto de definiciones sobre lo que el lenguaje sabe o no puede hacer. Entonces, este archivo de encabezado normalmente me lo proporciona a mí el fabricante. Yo no lo tengo que escribir y es donde vienen las definiciones de un montón de cosas que toma el precompilador. Entonces aquí mi precompilador se alimenta también de esta cosa. ¿Sí? Este es entrada, este es entrada. Y que le genera un gran archivito que está conjuntando tanto el stdio.h como el archivo .cpp. De ahí lo que hacemos es de que, de ahí lo que hacemos es de que nos venimos para acá y ahora sí entra propiamente a la etapa del compilador. Esta parte del compilador aquí, esta etapa del compilador toma el resultado del precompilador, que es la unión del archivo cpp con el stdio.h, entre otros archivos de encabezado, que como les digo, aquí viene, por ejemplo, la instrucción que vimos la vez pasada. Aquí adentro está definida el método que utilizamos, que fue el printf, alimentar el precompilador. Este genera un archivo unificado y ese es el que entra propiamente al compilador. El compilador entonces genera un archivito con extensión genera un archivito con extensión archivo.obj, ¿sale? Este archivito obj ya está en binario. En C aún se pueden establecer clases ni librerías. Así es, en C aún no podemos tener clases ni librerías, pero este es un compilador de C++, así que yo puedo utilizarlas. Pero no las voy a enseñar aquí, sino hasta el próximo curso. Entonces, aquí que genero mi obj, que es un archivo que ya está en binario, pero no tiene todo lo necesario tampoco. Entonces, otra vez me estoy equivocando. Bueno, es que acá voy a incluir un conjunto de librerías. No son librerías, si no estoy en inglés. Son bibliotecas con extensión .lib. Son un montón de archivitos, bibliotecas con extensión .lib, y alimentan una última etapa del compilador que vamos a llamar enlazado. Ahí está. El enlazador o proceso de enlazado se alimenta del archivo obj, se alimenta de las bibliotecas y produce finalmente, para el caso que nosotros estamos trabajando, produce el programa ejecutable. Estrictamente hablando, este sería el proceso típico y normal de un compilador de C. Si estamos trabajando, por ejemplo, en Unix, o si estamos trabajando probablemente en el compilador gratuito que vimos la sesión pasada, muy probablemente hasta aquí se quede todo el proceso. Esto que nos está explicando viene en los primeros temas del libro. Fíjense que no, porque como es un tema muy específico de muchas cosas, no lo incluí en el libro porque depende de un montón de cosas sobre cómo está implementado. Además, qué bueno que no lo incluí porque desde el momento que se escribió el libro a principios del siglo, ese libro se empezó, su primera edición fue en el año de 1996. Ya tiene un rato. A la fecha las cosas han cambiado mucho, así que qué bueno que no lo incluí. Ahora, acá este tema del archivo ejecutable, acá todavía se queda a la mitad, porque estrictamente hablando, aquí se enlaza con bibliotecas. ¿Quién sabe qué escribí? Bibliotecas dinámicas. ¿Sale? Que en otros lenguajes son conocidas como... más para acá, eso. En otros lenguajes son conocidas como el runtime. ¿Sale? Y normalmente son archivos con extensión DLL. Normalmente un programa no define estas bibliotecas dinámicas, sino que simplemente las necesita. Entonces, como las necesita por cuestiones diversas, bueno, en realidad sí, el programador cuando lo crea,
le dice si quiere estas bibliotecas dinámicas o no. Entonces aquí el tema está en que el archivo ejecutable, en el momento en que yo lo echo a andar, requiere de estas bibliotecas para poder trabajar. Estrictamente hablando, mi ejecutable necesita de esto y esto. Si yo lo compilo en mi máquina, funciona bien bonito, y como vimos en la clase pasada, basta con que yo le haga clic clic aquí a este archivito para que el programa jale y funcione bien en mi máquina. Pero mi máquina, cuando yo instalé Visual Studio, instaló las bibliotecas dinámicas de manera automática. Pero si yo este archivo ejecutable se lo quiero llevar a la máquina de mi abuelita para presumirle todas las cosas grandiosas que estoy aprendiendo, lo más probable es que no corra y me diga, oye, ¿qué crees? Te faltan algunos archivos DLL, no los encuentro, pues no voy a correr. Y se queda trabado y simplemente no corre. Esto que está aquí, normalmente yo tengo que buscarlo en internet. Bueno, no sería indispensable porque ustedes tienen el Visual Studio, pero la manera más fácil de hacerlo es, entran a internet y googlean bibliotecas dinámicas o runtime de la versión Visual Studio 2019. Los va a llevar a una liga en particular y les va a decir, descarga esta cosa, y les va a bajar un empaquetadito, y ese empaquetadito lo tienen que instalar en la máquina en donde ustedes vayan a trabajar. De esta manera ya tiene todos los archivos necesarios para que este programa ejecutable funcione. Este archivo fuente pues no puede jalar ni ser comprendido por la computadora, y es evidente que necesita un montón de cosas para poder funcionar. Necesita el archivo de encabezado, necesita generarse como archivo OBJ y necesita las bibliotecas. Estas son las más importantes porque están directamente ligados con los archivos de encabezado. En realidad este archivo encabezado le dice al compilador qué es lo que estas bibliotecas contienen y qué es lo que no contienen. Hay funciones avanzadas que si no se incluyen explícitamente estas bibliotecas, nunca se genera de este enlazado el archivo ejecutable final. Y estas bibliotecas generalmente son específicas de la máquina, no de la máquina, del sistema operativo en el que esté trabajando. Si yo trabajo en Windows, estas bibliotecas probablemente contengan muchas funciones para hacer cosas divertidas en Windows, pero no funcionen en una máquina con iOS, o no funcionen en una máquina que esté manejando Linux, en cualquiera de sus sabores, y entonces, como no son específicamente diseñadas para eso, nunca voy a poder generar este tema de mi archivo ejecutable. La mayor parte de los compiladores tienen cosas que forman parte de un estándar, y este estándar está dado por un comité internacional, y respetan o tratan de respetar lo que viene en ese comité internacional, y respetan el lenguaje puro. Sin embargo, siempre proveen de características propias de la plataforma en donde se están ejecutando para poder hacer cosas útiles dentro de esa máquina. Si yo estoy aquí trabajando en Windows, bueno, normalmente en C yo dispongo de todas las funciones necesarias, todas las características necesarias para poder hacer programas de Windows atractivos. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, dar de baja la máquina completita, apagarla directamente desde un programa. Probablemente hagamos un ejercicio de eso, ¿sale? Entonces, como pueden ver, en realidad la cosa tan inocente en la cual yo tenía aquí mi hola mundo, y al final generaba este archivito holamundo.exe, pasa por todo este proceso que es invisible de momento, como borrar System32 usando C++, sí es posible, o sobreescribirlo poniendo el sistema original más un virus. Claro, se puede hacer eso y mucho más, claro. No es tan trivial como antes, en el cual yo podía hacerlo y no pasaba nada, sino que ahora se disparan muchas alertas diciendo, oye, tu programa está intentando hacer cosas que no debería. Pero bueno, ese es otro boleto. El tema está en que, como pueden ver, el proceso no es tan simple como nada más pícale aquí el botón y mágicamente aparece esto de acá. Y se los platico porque aunque en estos primeros capítulos no vamos a hacer uso de todo del proceso alterándolo, lo cierto está en que poquito a poquito vamos a ir introduciendo cada una de las partes, haciendo modificaciones, por ejemplo, incluyendo otros archivos de encabezado, incluyendo otras librerías que se tienen que especificar explícitamente en el compilador para que se pueda generar exitosamente este archivo .exe. Y finalmente, también el tema de que esta materia, como lo platicamos, yo les voy a dejar programitas que tienen que realizar. Se les llaman asignaciones. Estas asignaciones yo les especifico claramente cuál es el programa fuente, y también les especifico claramente qué es lo que debe suceder en el programa destino.
en el archivo .exe. Les especifico claramente, te vas a recibir tantos datos y van a salir tantos datos. Y un robot, yo no, les va a calificar su tarea. Entonces el robot, yo les proporciono la mayoría de las veces un ejecutable, el archivo ejecutable de ese robot, para que ustedes en su casa lo puedan ejecutar y ya me lo manden cuando esté súper listo el programita. Y normalmente el robot necesita que se instalen estas bibliotecas dinámicas para poder trabajar. Entonces, así ya tienen desde hoy toda la explicación de lo que está sucediendo internamente. ¿Dudas? Sí, ya está grabando desde hace rato. Me aseguré de que estuviera grabando. ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, por ejemplo, cuando se hace el programa, al terminar todo esto, lleva el proceso para hasta el último llegar al archivo .exe. Ujú. Ah, ok. Pero Ahora, lo demás tiene mucha importancia, lo de, por ejemplo, archivo de encabezado de estudio H.H o algo así. de momento no, pero voy a ir explicando voy a ir explicando conforme se vayan necesitando. Voy a ir necesitando más archivos de encabezado, voy a ir solicitando que agreguen librerías, voy a ir solicitando que tengan en cuenta esto de las bibliotecas dinámicas. Entonces sí es importante que tengan todo esto en su cabecita, porque esta es la manera como funciona. Y esta es la mitad del proceso en realidad, porque con esta herramienta yo puedo generar aplicaciones para el escritorio de Windows. Y aquí todavía hay otros dos procesitos involucrados para aplicaciones de ese tipo. Necesito el compilador de recursos binarios y el enlazador de recursos binarios, que es el que ya me genera un archivo ejecutable real. Uno que tenga ventanas, botones, listas, combos y todo ese rollo. Y es un proceso extra al que tenemos aquí. ¿Sale? Pero ahorita, para este curso, este es el proceso que tienen que tener en su cabecita. Pueden elegir no sabérselo, pero cuando comiencen a tener problemas, el programa se puede atorar aquí, porque no tiene este. El programa se puede atorar aquí, porque no le definieron esto. El programa puede no ejecutarse en una máquina externa porque olvidaron esta parte de acá. ¿Sale? Bien, sí, en todos los casos necesitan ejecutar el programa exe, generar el archivo exe, ¿estamos? Pero a mí no me van a entregar ningún exe, a mí siempre me van a entregar el programa fuente, porque mi robot toma el programa fuente, compila, se asegura de que el programa funcione, le alimenta todos los datos, hace pocas pruebas, hace alrededor de 40,000 pruebas diferentes sobre su archivo fuente, y entonces les genera una nota de resultado. ¿Estamos? Ok. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Dime, Regael. ¿Sí me escucho, profe? ¿Sí? Bueno, es que a mí en el archivo source del programa Hola Mundo, me aparece Hola Mundo, pero como aplicación, o sea, sí, es un ejecutable, pero no aparece el punto .exe, ahí no hay problema, ¿verdad? No, ninguno. O sea, ¿te refieres a que no se ve este archivo exe? Ajá, o sea, me aparece Hola Mundo y aparece que está definido como aplicación, pero nada, me aparece Hola Mundo. Sí, O no sea, hay me aparece problema. Estos archivos sí. quedan en otro directorio y al final solamente son utilizados como un paso intermedio para la creación de este exe. No hay problema. Ok, gracias. Este programita es distinto para otros lenguajes de programación. Sí, porque otros lenguajes de programación no utilizan el compilador, el precompilador. Por ejemplo, Java no tiene un precompilador. Se va derechito al compilador, al enlazado, pero aquí no se genera un archivo ejecutable, se le genera un archivo .class que tiene que cargarse en la máquina virtual, el cual hace el enlace. En realidad es como este de programas dinámicos, pero todavía más gordo y a lo bestia. Entonces sí, cada lenguaje tiene ligeros cambios en este diagrama. Brandon. Entonces, si no entendí mal, profe, nosotros lo único que le vamos a enviar cuando nos pida un programa con ciertas características va a ser el .cpp. Nada más, así es. Yo me encargo de todo lo demás. Bueno, yo no, el robot se encarga de todo lo demás. ¿Ya usted lo checa en o algo así, o el robado o algo así? El robot toma el archivo fuente, lo coloca en cierto directorio y hace todo el proceso. Él compila, él levanta el programa, él introduce los resultados, él verifica los resultados, él genera el reporte. Yo nada más tomo el resultado, que es un archivito texto, y se los regreso vuelta de correo. Leonardo. Maestro, entonces ya no lo tenemos que mandar como en las reglas de clase con el punto .zip Ah, no, del eso sí. programa. Eso sí, Ok, porque ok. normalmente al menos necesitas enviar el archivo .cpp más tus conclusiones. ¿Sale? Ok. Gracias, maestro.
por nada. ¿Cuándo les entrego su primera asignación? Ya en una semanita les entrego la primera asignación. De hecho, creo que aparece ya el próximo domingo, si mal no recuerdo. Yo creo que sí, ya aparece el próximo domingo. Estoy en el plan equivocado. Acá. Entonces, Profe, sí. en el libro, ¿como en qué página estaría bien para empezar a repasarlo más? Yo creo que sería bueno que empezaras a leer el capítulo 2. Conforme vayamos leyendo, siempre trata de ir un tema adelante de lo que explique yo aquí en clase. ¿Vale? Pues, Ahorita estamos viendo el tema de entradas y salidas. Hoy vamos a ver variables y entradas y salidas. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. De hecho, en el plan que se publicó en la plataforma, es una cosita como esta. Aquí vienen listados los temas en el orden y el día en que se tienen que ver. Y yo lo tengo siempre aquí a la vista para no perderme y tratar de respetar el orden. Si es que quiero terminar el temario, necesito respetar ese plan. ¿Sí? Ok. Además de evitar plagio o modificaciones al programa de algún compañero, calificará de manera más rápida. ¿Qué otra función cumplirá el robot? Pues nada más eso. A mí me evita todo el trabajo de estar revisándolo. Sí, efectivamente, verifica que no haya plagio. Y además ahora está más bonito porque es probable que al final, una vez que les haya calificado el robot, les voy a pedir que depositen el archivo con la calificación final y su programa fuente. Y Google, esta herramienta tan hermosa, es el que se va a encargar de verificar el plagio. Así que la inteligencia artificial que yo tenía ya quedó rebasada y ahora voy a confiar en la inteligencia artificial de Google, que todos ustedes saben que es muy superior a lo que yo pueda hacer. Y el programa Google es el que se va a Classroom, pues, se va a encargar de verificar el plagio entre ustedes. Sí, eso va a estar bien padre. Profe, Dígame. el binario ejecutable es el que se pega la dirección en el símbolo del sistema, ¿verdad? Sí, Y desde ahí se abre. así es. Ok. Ok, perfecto. Si no hay dudas entonces sobre el proceso del programa, vámonos a la carnita de esta materia, que es la creación de programas. Entonces, hoy vamos a hacer un programita que se llame tipos de datos, que en realidad va a ser un programita sobre lecturas y escrituras. No, ya no me gustó así, ya me acordé qué es lo que hacemos aquí. No, vamos a hacer uno que se llame... qué vivo soy. Crear un proyecto de tipo consola. Siguiente. Y ahora sí, aquí le ponemos cálculos. Bien. Y le digo crear. Ok. Yo sugiero lo siguiente, miren. Voy a hacer el ejercicio aquí programado. Como yo sé que están muy emocionados y ya tienen abierto su Visual Studio en casa, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a abrir, capturo el código y una vez que lo capture, lo mando por aquí, por el chat. Sí, yo creo que por el chat. Y una vez que lo tengamos capturado en el chat, ustedes lo alimentan en casa y lo hacen correr. Les doy unos 4 o 5 minutitos para que lo hagan correr, porque no sería capturarlo, sino nada más echarlo a andar y verifican que corra en su máquina, ¿sale? Para que ya lo tengan y no tengan que esperar a que yo lo publique. Lo que voy a hacer es que en cada video de las clases, voy a añadir en la misma actividad donde se publique el video los programas fuente que se generen a lo largo de la clase, para que por si cualquier razón no pudieron tenerlo, o los que no puedan estar aquí directamente en clase y tomarlo del chat, lo puedan tomar y puedan practicar en casa. Ok. Vamos a empezar entonces. Todo programa debe empezar con un gatito include. Gatito include. Y luego el encabezado estándar, que para nosotros va a ser stdio.h. Observen que pues esta herramienta siempre me va a estar sugiriendo alguna cosa que yo puedo poner. Aquí ya apareció el stdio.h y este es mi primer punto de encabezado. Entonces, según lo que vimos ahorita en el diagrama, lo que va a hacer es que va a añadir un conjunto de cosas que a mí me sirven para las entradas y salidas. De hecho, su nombre lo dice. Standard Input Output, entradas y salidas estándar.
Y luego pongo lo que ya platicábamos. Aquí siempre necesito la estructura de void main, llave. Encontrarán en muchos libros que aquí ponen la palabra void y es perfectamente válida, como pueden ver. Sin embargo, es optativa. Es más, encontrarán en otros libros que inclusive pueden no poner esto así y como pueden ver, tampoco marca error. Así que la estructura mínima de un programa en C y que no marque errores es esta que tengo ahorita mostrada en la pantalla. Gatito include stdio.h, mi encabezado, main, que es el programa principal y nada más. Sin embargo, para que no se ponga exquisito el compilador porque no encuentra la instrucción esta return que eliminé en el programa de la primera sesión, simple y llanamente voy a poner void. Y así ya me evito de problemas hasta que les enseñe qué significa esto que está aquí y de qué manera se altera. Bien, entonces, una vez que yo tengo el void main void, entonces comienzo a escribir. El día de hoy vamos a empezar platicando que es muy aburrido escribir simplemente cosas fijas en la pantalla como hola mundo y hola Ernesto y hola UNAM y hola todo esto, ¿no? En los paréntesis no va nada, no es indispensable que vaya ningún dato, aunque el lenguaje sí me pide, estrictamente hablando, debería de ser integer C, args, char args, asterisco. Este es un programa C formal y correcto. De hecho, si me pongo sumamente académico, esta es la firma correcta de un programa en C. Return 0, así. ¿Vale? Esta sería la manera correcta de invocar un programa en C para asegurarme de que ninguna plataforma se vaya a enojar porque no ponga todo lo necesario. Un programa tal vez de GCC, es decir, el compilador de C para Linux, probablemente me exija esta forma o su equivalente, que es así. Esta es otra que pueden encontrar en los libros. Sin embargo, aún en las instalaciones de C más antiguas, normalmente esto es más que suficiente. Ok. Si un asterisco se ocupa tanto como puntero es 2 asteriscos. No, 2 asteriscos tienen otro significado, es más profundo y no lo pienso explicar en este curso porque se me hacen muchas pelotas. Entonces, este programita que voy a hacer ahorita, como estaba diciendo, es muy aburrido nada más poner prints en la pantalla. La verdad es que no tiene ningún chiste. Y es mucho más divertido cuando yo digo, ¿sabes qué? Hagamos que esta cosa haga aquello para lo que está diseñado, es decir, que haga operaciones, que haga cálculos. Así que nuestro primer programa súper rete difícil, está también en mi libro en Fundamentos de Programación, es el programa que calcula el área de un cuadrado. Integer, base, punto y coma. Ah, pero es que yo primero debí haber preguntado, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. Lado por lado. Ok, no quiero un cuadrado, quiero un rectángulo. Base por altura. Por altura. Eso me va a dar como resultado el área. ¿Sale? No, Voy a empezar aquí con las variables. En álgebra ustedes están súper acostumbrados, digo, creo que todos hemos pasado por ese trago amargo de tener que aprendernos las formulitas, ¿no? Y decimos, el área es igual a la base por la altura, así. Y esta es la fórmula que a mí me dan. Y me dicen, ¿sabes qué? Si quieres calcularlo, pues tienes que hacer esta multiplicación y con eso ya obtienes esta área. Bueno, y me señalan estas letritas como variables. Y sabemos que las variables de matemáticas lo que son una representación de un conjunto de posibles valores. ¿Sale? Entonces, como son la representación de un conjunto de posibles valores, yo acá en el lenguaje de programación tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que declarar cada una de las variables que voy a utilizar, de esos valores que voy a resultar. Y este tipo de valores, aparte de que tienen que tener aquí su respectivo nombre, deben de tener un determinado tipo de dato. Un tipo de dato es la especificación de qué clase de valores pueden almacenarse dentro de esta variable. Si yo estoy declarando un integer, ¿se acuerdan de aquellas materias que pensaban que nunca se van a aplicar? Como por ejemplo donde les dijeron, el conjunto de los números enteros es aquel cuyos, ¿qué?
cuyos miembros tienen las siguientes características. ¿Cuáles son los enteros? Mayor o igual a 0 y no ¿Cuál es cero? abarcan el conjunto decimal. El conjunto de los números naturales, y ahora también expandidos con todos los números negativos. ¿Estos números tienen punto decimal? No. No. El conjunto de los números enteros no tiene puntos decimales. Por lo tanto, cuando yo declaro una variable de tipo base, estoy diciendo que ahorita, en mi primer versión, la versión beta 1.0, esta variable no va a poseer puntos decimales. Sabemos que los necesita, pero quiero explicar esto pasito a pasito. Entonces, aquí yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Vas a leer vas a tener una variable para almacenar la base, una para almacenar la altura y otra para almacenar el área. Todas las variables que yo utilice, así como en mis formulitas, todas las variables deben estar formadas así por palabritas. Y las reglas para formar esta palabrita son las siguientes. Siempre deben empezar con una letra. No es válido que yo quiera empezar el nombre de una variable, por ejemplo, con un numerito. Y ahí vemos cómo inmediatamente se queja amargamente. Dice, no acepto numeritos como nombre, como el primer carácter del nombre de una variable. Tampoco acepto símbolos raros como este. Si yo intento ponerle un símbolo no imprimible o un símbolo especial, normalmente no me lo acepta, con una sola excepción, el subguión. El subguión es perfectamente válido y no debemos confundirlo con el guión. Si yo le pongo guión, no se vale como nombre de variable. A fuercitas tiene que ser un subguión. ¿Vale? Otra reglita es de que es válido empezar una variable con el subguión. Es la única excepción a el nombre de variable que debe de empezar con una letra. Y finalmente, los lenguajes modernos en compiladores como este me aceptan los acentos. En realidad, si ustedes lo piensan, un acento es un carácter especial y según las mismas reglas que estoy definiendo, no debería de ser válido esto. De hecho, tan es así. Déjenme probarlo porque yo no lo probé antes, así que es un buen momento para probarlo. ¿Cómo se llamaba el...? Yo creo que voy a poner esa liga aquí. Compilador C Online. Y me traigo esta chiva. Y un día cuando termine de cargar, integer área. ¿Sí me lo aceptó? No me lo aceptó. Sí, tal como lo imaginaba. No lo acepta simple y llanamente porque no es un carácter que normalmente yo considere válido. Entonces, aunque este compilador en particular me permite tener variables acentuadas, una recomendación de buenas reglas de escritura es que no lo pongan para evitar que cuando ustedes migren a otro compilador o se les antoje en Estados Unidos cambiar las reglas del lenguaje y decidir que los acentos no son válidos como nombres de variables, ustedes tengan que corregir todo su código. Entonces vamos a dejarlo así. Ahora, por supuesto, cuando yo quiero ejecutar esta regla, pues lo que yo necesito, antes que nada, es comenzar a darles valores. Y entonces yo puedo decir, ¿cuánto le ponemos a la base? Una cantidad muy difícil como 10. Y luego la altura, le vamos a poner otra cantidad igual de difícil como 20. Y entonces sabemos que el área debe de ser calculada como base por altura, punto y coma. Ok. Cuando yo realizo una asignación, como es el caso, yo voy a tener dos lados de este símbolo. Del lado izquierdo siempre va a ir la expresión o el valor que quiero asignar a la variable de la izquierda. Aquí a la derecha yo tengo toda la expresión
y esto se asigna a la variable, el resultado se asigna a la variable que tengo a la izquierda. Muchas veces, cuando uno es principiante, yo me encuentro con gente que lo escribe así, perdón. Y aunque esto en matemáticas es correcto porque estamos hablando de una igualdad, la base por la altura será igual al área, aquí estas rayitas rojas me están diciendo, ¿sabes qué? No te la valgo. Y me dice, la expresión debe ser un valor L modificable. Y entonces, eso de L modificable, pues quién sabe qué signifique, pero el chiste es de que me está marcando error y yo como principiante veo eso y evidentemente se queja amargamente por algo. Me dice, una duda, si tengo visual en inglés, ¿eso afecta en algo la sintaxis a que se le tengo en español? Absolutamente nada te modifica. Porque aunque estemos con el visual en inglés, en español, todas las instrucciones son en inglés. Entonces, aquí se está quejando amargamente porque en realidad este signo no es un signo en donde estoy estableciendo una igualdad o una comparación. Este signo en realidad es un signo de asignación. Y lo que está diciendo es toma lo que esté a la derecha y se lo clavas, lo guardas en la izquierda. Así que por eso aquí dice, a ver, ¿cómo voy a tomar una variable y lo voy a asignar o lo voy a guardar en una multiplicación? Eso no tiene sentido. Pues sí, no tiene ningún sentido. Entonces, para que tenga sentido, tiene que ser así. Haces la multiplicación y la asignas del lado izquierdo. Ahora, este chirimbolito que tengo aquí, que no es otra cosa más que un asterisquito, es el símbolo de multiplicación. En álgebra se valía hacer esto. Base, altura. Yo tengo las dos variables y ya no necesito especificar nada más. De hecho, aquí en mi formulita, aquí le puse el por nada más para ser súper explícito, pero pues todos sabemos que en realidad los matemáticos lo expresan así. Altura, área es igual a base por altura, pegan las dos letritas y se asume que yo entiendo que son dos cantidades diferentes y que se están multiplicando. Lo que es válido allá en álgebra, entonces no es válido acá de este lado, ¿sale? Aquí siempre tengo que especificar explícitamente la operación que estoy realizando, en este caso la multiplicación. Así, siempre la tengo que especificar. Finalmente, dígame. Entonces, si hubiera sido una suma, hubiera sido un signo de más, si hubiese sí, por supuesto. menos y así. Por supuesto. ¿Cuáles son los operadores que me admite? Me admite el por, el más, el menos y la división. ¿Sale? De esa manera los voy a expresar. A cada lado de estos operadores yo voy a tener siempre dos variables. Esto por esto más esto menos esto y esto entre esto. ¿Estamos? Ahora, de estos son los 4 operadores básicos para todos los tipos de datos numéricos, ¿sale? Pero hay otros que iremos viendo poquito a poquito. No los voy aquí a meter todos porque si los meto todos los voy a confundir más. Y no se trata de eso. Aquí tengo un método constructivista para la construcción del conocimiento. Una vez que yo tengo ya el resultado de la operación del área, entonces pues yo pinto un bonito letrero, aquí sí que diga área, 2 puntos, y entonces tengo que escribir el resultado. Para escribir el resultado voy a usar una cosa llamada especificador de campo, poniendo S por cientitos y luego el tipo de dato del dato que voy a escribir. Yo declaré mi área como entera. Mi valor es entero y por lo tanto aquí tengo que especificar que después de escribir el letrerito de área, quiero ver en este espacio de la pantalla el valor del área. Por eso tengo que decirle, ¿sabes qué? Aquí va un dato entero. Después de que yo cierro las comillas del texto que quiero escribir, entonces pongo el nombre de la variable. En este caso, así. Entonces, yo tengo 3 variables, base, altura y área. Entonces, de las 3, la que quiero escribir es el área y lo tengo que poner explícitamente. El área se va a escribir en esta zona de la pantalla. Permítanme mostrarles a qué se parece la ejecución del programa para que todo esto quede bien amarrado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi. Profe, ¿qué es print? ¿Perdón? ¿Qué es print? Es la impresión con formato. Por eso es la F.
quedaría a entender que existe una impresión sin formato y no es. Ok, y aquí podemos ver el resultado. Teníamos base por altura, 10 por 20, el resultado fue 200, es lo que tenemos ahí en el área, y por lo tanto aquí dice área 2 puntos, toma el valor del área, que fueron los 200 que tengo aquí arriba, y lo pone en esta zona de memoria, que es exactamente lo que estamos viendo aquí, es este 200. Pero obviamente pues aquí de repente me aparece un valor, no supe ni por dónde, ¿sale? Y lo tengo que quitar. A ver, me dicen, el gatito del include del principio me sale subrayado. ¿Estás seguro que elegiste un proyecto de tipo C y para consola? Porque si elegiste otro diferente, por ejemplo una aplicación de Windows, no te va a admitir esto. ¿Por qué? Porque está esperando otros archivos de encabezado. A mí me sale el proyecto, este proyecto está fuera de fecha y no corre. Híjoles, ese error no recuerdo por qué sale. Yo creo que vas a tener que reinstalar todo. ¿Qué significa el porcientito? Y significa, aquí quiero poner un dato y el dato es entero. Este i está relacionado con la palabra entero. Sí, también podría ser que falten librerías y que no quedó correctamente instalado. Por eso digo, lo mejor es que lo reinstala completo. Pero lo que puedes hacer para trabajar ahorita es entra al ¿cómo se llama? Al gratuito, al del navegador, y captúralo ahorita. Entonces, este es el primer programita que vamos a trabajar. A ver, les doy, se los envío entonces por aquí. Y por favor, inténtenlo en casa. Les doy 3 minutitos para que lo capturen. Que no es capturar, más bien es nada más plancharlo si es que lo tuvieran de otra manera. Nada más debería ser copiarlo de aquí, pegarlo en su compilador, darle play, verificar que compila. Si compila, por favor me avisan aquí por el chat. Se compila. Sí, a lo mejor está un poquito lento. Si ven que está demasiado lento, como les comentaba en alguna ocasión, igual y pueden intentar bajarse de versión. La versión 2010 jala bastante bien casi todas las máquinas. En el compilador del navegador funciona así. Ok, perfecto. Ok, tenemos 245. ¿Por qué no te deja escribir? ¿Qué te dice Ángel? Ve que está toda la pantalla, y donde pone todo el texto, lo de hashtag include y todo eso, no me deja, me aparece negro, como tal, no me deja escribir. Si gusta, comparto la pantalla. Por favor, a ver, vamos a verlo. Deja, yo detengo la presentación. Listo. Mi máquina tiene 8 de RAM. Y ahorita está ejecutando Visual, está ejecutando el navegador, que es muy pesado. Está ejecutando el grabador. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve así. Es que no tienes abierto tu programa fuente. Sí, mira, lo puedes saber porque allá arribita, debajo del depurador local de Windows, ahí debería de estar un conjunto de ventanas con pestañitas. Y sí, sin embargo, no se ve ninguna. O ahorita yo no veo ninguna. No hay ninguna. Exactamente, eso significa que no se abrió. Y aquí esta solución... A ver, dale clic donde dice archivos de origen. ¿Acá? ¿No aparece nada? No, acá donde dice cálculos, en la parte derecha de tu pantalla, ahí mero, ajá, ahí donde dice archivos de origen, clic. No, lo creaste una solución vacía. Tienes que volver a crear todo el proyecto. La creo, no sé si es mi compu. No, probablemente hubo algún problemita a la hora de crearlo. Créalo otra vez, porque ahí en archivos de origen te tiene que crear el archivo fuente.
ahí te va a aparecer el nombre, el mismito nombre de la aplicación, que en este caso es cálculos. Ajá. Y solito te debe de abrir aquí el programa fuente inicial, así sin hacer absolutamente nada más. Lo que yo borré al inicio, ahí te lo debe de presentar. Entonces ahorita lo vuelvo a crear. Ok, ahorita lo intentamos. Bien, a todos los demás ya les corrió, ¿verdad? Bueno, asumo que sí. Vamos a hacerle entonces una modificación. A ver, dime, Omar. ¿Se me escucha? ¿Sí? Gracias. Lo que pasa es que me he dado, bueno, si llegamos a tener errores en este programa en Visual Studio, no nos indica el párrafo, por decirlo, en donde nos equivocamos, o cómo activamos esa opción. No, sí los indica, nada más que yo no he cometido el error y por eso nos lo marca. Mira, por ejemplo, lo que estábamos haciendo hace ratito. Vamos a imaginar que tengo el include y se me olvida esa chunche. Lo primeritito que hace es que me pone esto. Y si yo pongo el ratón encima del subrayado, me dice, esperaba un nombre de archivo, ¿sale? Aparece aquí el tooltip, deja ampliarlo para que sea súper clarísimo para todos. No quiere Visual Studio, ok. Ahí en el tooltip dice, se esperaba un nombre de archivo, ¿sale? Pero vamos a imaginar que no, que el problema es más profundo y en realidad aquí, por ejemplo, puse base. Yo declaré base. Se me olvidó decir una cosa. Si yo declaro una variable con minúscula y la uso con mayúscula, esto es un error. ¿Sale? Claro. Me dice, el identificador base no está definido. Pero no me di cuenta y entonces compilo. A la hora de compilar, me va a marcar un error. Error de compilación. ¿Deseas continuar y ejecutar la última versión que nada correctamente? Aquí lo que va a hacer es que como yo ya tengo un archivo ejecutable funcionando, puedo tomar ese y volverlo a ejecutar, pero yo aquí le digo, no, claro que no. Y entonces, acá se abre la lista de errores y te dice con todas sus letritas, base es un identificador no declarado. ¿Sale? ¿Sí se ve? Ok, sí. ¿Sale? Y aquí te lo está poniendo, y ustedes ya tienen la suerte de que ya están en español, no eran como en tiempos antiguos en donde esto siempre estaba en inglés. No, ya se los pone en español, base está no declarado. Si por alguna razón a lo mejor estuvieran en esta parte, porque a veces pasa que no se cambia automáticamente, aquí están las pestañitas y estas pestañitas siempre aparece esa de lista de errores. Siempre le pueden dar clic. Si quedara aquí en advertencia, aquí podemos ver el error. O aquí en mensajes igual, me marca el errorcito. ¿Sale? Perfecto. Ok, muchas gracias. David. Profe, una duda. A la hora de crear un proyecto me aparecen dos aplicaciones de consola. Ajá. Y no sé cuál se tiene que abrir, si la primera o la segunda. La que tiene el iconito como negro, para que simulando precisamente la pantalla de resultados. Es que las dos salen igual. A ver. Archivo. Nuevo proyecto. Es aplicación de consola, el que tiene C++, cuadrito negro con más. Si aparece más de uno, quién sabe qué habrás hecho, pero es y asegúrate que aquí diga C++. ¿Sale? Ya, sí, gracias. Órale. ¿Gabriel? A mí no me ejecutó el programa. Me dice que se me olvidó agregar include, y después me dice stdaf, o sea, stdafx.h. ¿Descargaste la versión 2019? 15. 2015. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cargar el 2015. Voy a mostrar cuáles son los cambios necesarios para que te corra a ti. Y cuando termine de cargar esto, ya te lo muestro, ¿no? Porque sí hay unos pequeñísimos cambios aquí en la versión 2015. Ok, danos chance de que cargue. Ahorita te lo explico. Bien, ¿cómo le vamos a compilar? ¿En dónde? Acá arriba, donde dice depurador local de Windows, donde está el triangulito verde. Ajá. Ahí todas las versiones es ahí. Nada más le picas y ya con eso debe de jalar. Y si dice errores de compilación, desea continuar y ejecutar la última versión generada correctamente. Lo que hay que hacer entonces es dile que no quieres ejecutarlo, que te muestre los errores y hay que corregirlos.
¿Cómo se guarda? Acá, cada vez que compilas exitosamente, solito guarda el archivo fuente en la ruta donde tú lo hayas creado el proyecto. Si no sabes dónde quedó, siempre puedes decirle guardar como, y te muestra la pantallita donde te muestra en dónde está actualmente grabado el archivito. Un día, ¿verdad? Porque, bueno, pobre máquina. Aquí está. Esta es la ruta donde te está guardando los archivitos, y aquí se ve el archivito cálculos.cpp. ¿Vale? Obvio, le puedes cambiar el nombre, pero si le cambias el nombre, siempre corres el riesgo de que ya no te lo acepte el proyecto. Porque en el proyecto fue creado como cálculos.cpp. ¿Hay algún comando para que al correr no muestre la dirección del archivo? No. Eso es una característica propia del sistema operativo. Control S para el código, pero debes compilar para que corra con tus modificaciones. Correcto. Ok, entonces, ahí está. Dime. Profe, la duda es, por ejemplo, si quiero utilizar otro tipo de dato, por ejemplo, sería float, double o char, cambio el módulo más la inicial del tipo de dato que quiero utilizar. Sí, por supuesto. Ahorita vamos a hacerlo, porque hoy no nos vamos hasta que no veamos los tipos double y la lectura. Insisto, yo voy creando los programitas de a poquito. Para muchos de ustedes es la primera vez que están viendo el lenguaje C, o inclusive la primera vez que están programando. Entonces necesito irme un pasito a la vez, porque si me voy muchos pasitos, se me pierden escandalosamente. Profe, dígame. A mí me marca error. ¿Qué te marca? Y bueno, ya chequé bien todo y en los errores dice error de sintaxis, int. Luego dice falta de especificador tipo de int. Así no, eso suena que creaste un lenguaje, un proyecto que no es de C, ¿eh? Int te lo tiene que aceptar a la de sí o sí. Podría no aceptarte lo demás, pero int te lo debe de aceptar. Vuelve a crearlo, por favor, y asegúrate de que salga con estas opciones que estamos diciendo hace ratito, ¿no? Que era aquello de que tiene que decir aquí en C++, si tomas uno de estos otros o tomas cgato no te acepta estas instrucciones. Tiene que ser el de C++ y luego aplicaciones de consola, el que tiene el iconito negro con los dos más, ¿sale? Puede ser que hayas tomado el de C Sharp. Vientos. Ahora, ok. Aparece el letrerito y dice área 2.200. Y pues eso está chido, pero la verdad es que no sé de qué me está hablando. Yo creo que sería más decente que dijera área del rectángulo de porcientitos y por porcientitos y es igual a eso. ¿Sale? Donde aquí lo que quiero ver es la base y aquí quiero ver la altura. Entonces, como quiero ver tres campos diferentes, tengo que poner tres especificadores de campo como lo estoy poniendo aquí. Y obviamente en esta lista voy a poner cada una de las variables que quiero ver. Quiero ver la base, quiero ver la altura y al final quiero ver el área. Cada uno de estos especificadores de campo se va a ligar con cada una de estas variables y se van a ir tomando en estricto orden. Este especificador es para la variable base, este es para la variable altura y este es para la variable área, ¿sale? Entonces, cuando yo ejecute va a tomar el valor de cada una de estas y lo va a sustituir dentro de estas celdas. Dígame, David. Profe, una duda, y cuando termine de hacer la operación de base por altura, ¿cómo le decimos que el resultado lo divide entre dos? Pero nada más es el área de un rectángulo, aguas, no es del triángulo. Ese es el siguiente ejercicio, ¿sale? Ah, es que yo me quedé con que íbamos a hacer el triángulo, sí. No, gracias. De hecho había dicho cuadrado, pero como es lado por lado, no tiene chiste la de lado por lado, porque hasta flojera me da pensar en esa. No, por eso lo cambiamos a rectángulo, ¿sale? Ok, gracias. Ok, ahora, por ahí Juan te está diciendo, pues le pones el entre dos. Si que cuando hagamos el del triángulo, lo único que tenemos que hacer es esto, dividir el resultado entre dos. Pero ahorita llegamos a esa parte, porque tiene también carnita que cortarse ahí en con esa explicación. Entonces ahora voy a ejecutar otra vez esto.
Víctor, ¿actualización de qué? ¿Del compilador? Pues utiliza el de en línea, no sufras. Ok, entonces, aquí dice área del rectángulo de 10, base vale 10, por 20, aquí altura vale 20, igual a 200, que es el área que ya habíamos puesto hace un ratito. ¿Sale? Por favor, hagan la modificación y verifiquen que jale. Ok, hagan la modificación, vayan por su café, nos vemos en 5 minutos. No había visto la hora. Digo, yo sé que hoy están súper emocionados y que no quieren café, pero es sano que tomen el pequeño break. Ahorita nos vemos. Continuemos. Este que estoy mostrando ahora es el compilador de Visual Studio, la Community 2015, y como ven, pues es completamente diferente. Pero en este caso también aparece aquí los lenguajes, Visual Studio, C++, y en la aplicación de consola, aquí le vamos a poner su respectivo hola, cálculos. Ok. Es importante que aquí diga aplicación de consolas. Y luego finalizar. Dime, Fernando. Para que le dé el cálculo, le da depurador local de Windows. ¿Cómo? ¿En qué parte le está dando para realizar el cálculo? Que haga la multiplicación. Ahorita lo mostramos. Un segundito. Ok. Y te está apareciendo, no recuerdo quién fue quien me dijo del Visual Studio 2015. Aquí aparece por default stdafx.h. Ajá. Entonces, en esta versión, en la 2015, no se tiene que cambiar. Ahí sí, es muy rejego y no cambia. Entonces, para este caso en particular, yo nada más tomo todo lo que está ahí adentro y lo sustituyo aquí. Es decir, no cambio main y solamente pongo todo lo demás aquí adentro. ¿Vale? Y de esa manera ya debería de compilar sin mayor problema. Ahí está, ya lo hizo y ya se fue. Perfecto. Este es como se comporta el 2015. Bien, regresemos acá. El cálculo propiamente lo hace aquí, en la línea que dice área es igual a base por altura. Fue donde yo realicé el cálculo. ¿Vale? Ahora, estrictamente hablando, podría no requerir esta línea. Es deseable que siempre la ponga. Pero podría no requerir la variable y simplemente tomar esto que está aquí y sustituirlo directamente en el printf. Printf se encargaría de realizar el cálculo del base por área y ese resultado al mostrarlo aquí en el campo correspondiente, que sería el tercer campo. No, sin embargo, aunque lo puede hacer, yo no lo recomiendo porque lo deseable es que los cálculos se realicen donde deben de realizarse, que es en la parte de afuera y luego aquí solamente resultados. Todos mis programas siempre van a tener la siguiente estructura. Una parte en donde yo declaro todas mis variables. A darle nombre a la variable y especificar su tipo, le llamo yo declaración. Entonces voy a tener una parte en donde voy a declarar cada una de mis variables. Una parte de entrada de datos. Entrada o definición de datos. Luego la parte del proceso como tal, que en este caso es el cálculo del área del rectángulo, así, y finalmente es la parte en donde yo procedo a emitir los resultados. Entrada, proceso, salida. Esa es la estructura básica de cualquier programa. Ahora bien, en este caso yo estoy poniendo aquí código en perfecto español y estoy poniendo palabras que se están poniendo inclusive de otro colorcito. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente aquí
en los programas es deseable que yo ponga indicaciones en perfecto español sobre qué es lo que está haciendo mi programa. Y no forman parte del lenguaje esas indicaciones, ¿no? Aquí va la carta de amor. Desesperado. Desesperado. ¿Sale? Entonces, esta carta de amor desesperado que yo estoy poniendo aquí, pues no forma parte del lenguaje. Y obviamente si yo se me ocurre decirle que lo tome en cuenta, pues me va a marcar error. Lo veo por los subrayados rojos, lo veo por este tache enorme, grandote que dice aquí, pues yo no sé de qué estés hablando ahí. Estos dos diagonalcitas reciben el nombre de inicio de comentario, y lo que significa es que todo lo que se encuentre escrito delante de los dos diagonales no va a ser tomado en cuenta por el precompilador. El precompilador, cuando pasa por aquí, ve los comentarios, no los toma en cuenta, los quita del código fuente, y el resultado del precompilador es el mismo código que teníamos hace un momentito sin los comentarios, y eso es lo que realmente entra al compilador. ¿Sale? Ahora, esta es una forma de meter comentarios. La forma más tradicional es hacerlo así, que es iniciando el comentario con un diagonal asterisco y finalizándolo con un asterisco diagonal. Cuando yo lo hago de esta manera, pues yo voy a realizar comentarios por todo el tiempo que se encuentre, por todo lo que se encuentre entre el comentario de apertura y el comentario de cierre. En este caso yo ya comenté todas estas instrucciones que están aquí y ya no se toman en cuenta, por eso están todas en verdecito. ¿Sale? Entonces, tengo las dos modalidades: el comentario multilínea, como el de aquí arriba, y los comentarios unilínea, que son estos de las dos diagonales. Dígame. O sea que si todo estaba encerrado con diagonales y era un comentario así normal, nada más iba a aparecer el puro comentario así solito, como si fuera una frase. Sí, así es, pero no aparece en ninguna parte. Como estoy comentándolo, el precompilador desecha todos los comentarios y no los toma en cuenta. Si yo comento, como lo tenía hace un momentito, todo esto, entonces todo esto deja de entrar al compilador y el resultado es nada en el programa ejecutable. Gracias. Órale. Entonces, ya está. Solo que, pues claramente, aquí el tema está en que yo sé que en realidad los rectángulos no tienen datos enteros. Y como no son datos enteros, en realidad, pues siempre tienen puntos flotantes. Digo, siempre tienen puntos decimales. Entonces, el tipo de dato entero no parece ser el más adecuado para realizar... no, antes de continuar con el tipo de dato flotante. Ahora, me parece muy divertido mi programa, salvo por el detalle de que si yo quiero cambiar el rectángulo que voy a calcular, tengo que entrar aquí, modificar el valor 15 y volver a compilar. Esperar todo lo que tarde en compilar y entonces ya me va a entregar un resultado. Y si quiero hacer un nuevo cálculo, entonces tengo que volver a entrar, tener el código fuente, compilar, hacer todo el show, y la verdad es que qué flojera hacer eso, no le veo mayor utilidad. Bueno, así lo hacía como yo cuando yo era joven y bello, pero esos tiempos ya pasaron, ¿verdad? Ya las computadoras son interactivas. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es que en vez de proporcionarle esos valores como una constante aquí dentro del programa, los vamos a leer directamente desde el teclado. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Primero voy a poner un hermosísimo letrero que diga, ¿qué es lo primero que voy a leer? La base. Base, 2 puntos, espacio y punto y coma. Insisto, ese punto y coma nunca se me debe olvidar, porque si se me olvida, pasan cosas muy feas. Si se me olvida, por ejemplo, ahí, inmediatamente me marca el error aquí abajo. Me dice, oye, estoy esperando un punto y coma y no lo vi. ¿Sale? Ahora ya es muy decente y dice, esperaba punto y coma. Antes decía un error que no me daba la idea de que el error en realidad estaba en la línea de arriba. Sí debe estar el ejecutable, si no, no te hubiera compilado, nada más que está en otro lado, en el directorio debug, arriba del directorio donde están los códigos fuentes edit. Ok, entonces una vez que yo ya puse un letrerito, y este no es para la computadora, este es para el humano que va a ejecutar este programa. Perdón, oí que alguien más quería participar, perdón. Le iba a decir, o sea que, por ejemplo, si se te olvida cualquier carácter, no te jala, ¿no? Porque hace rato se me olvidaron las llavecitas, justamente era el que abría y cerraba, creo, de esas tipos de llavecitas, y no me jalaba. Ya después puse las llaves y luego
Luego lo ejecutó. Lo aceptó. Sí. Ok, entonces, acá tengo el letrito que va a ser base y esta instrucción, que ahora es nueva, dice scanf. Este scanf es precisamente la instrucción que a mí me va a permitir realizar la lectura desde el teclado, ¿sale? Su sintaxis es la siguiente. Yo voy a tener aquí, una vez más, el mismo especificador de campo, como en la impresión, y este especificador de campo le dice al scan, oye, yo voy a leer o quiero leer un valor de tipo entero. ¿Qué valor es el que voy a tener? Bueno, después de la comita y de cerrar las comas, entonces yo pongo el nombre de mi variable, que es esta misma que yo declaré aquí arriba, base. Y tengo que ponerle forzosamente este ampersand, que no se les olvide ponerle el ampersand. Es indispensable y es necesario. Y desde hoy les digo, maldición de chorrillo amarillo al que se le olvide ponerse esa ampersand, porque pueden provocar cosas muy feas en su compilador si no se la ponen. Más adelante en un mes les explico por qué y qué significa ese ampersand. Pero hoy, lo único realmente importante es que no se les tiene que olvidar. Como yo ya puse esas dos instrucciones, entonces ya estoy en posibilidad de leer esta variable. Lo voy a correr así y ahorita, una vez que entendamos, leemos la segunda variable. Entonces le voy a dar play. Me dice que se está quejando porque no conoce. Ah, sí. Ok, entonces no le gustó esta. Si utilizan el compilador en línea, lo deben poner como scanf. Si utilizan o un compilador GCC antiguo, tienen que poner scanf. O las versiones de 2013 para atrás tienen que poner scanf. Si son del 2014 hacia adelante, lo tienen que modificar por la versión segura, scanf-s. ¿Sale? Le voy a dar play otra vez. Y listo. Me está diciendo, oye, ¿qué crees? Ya estoy listo para trabajar. Ya estoy pidiendo la base. Y aquí se quedó el cursor. Y está esperando que yo proporcione el dato. ¿Qué dato? Pues el que me está pidiendo aquí en el scanf. En donde yo voy a proporcionar la base. Hace un momentito era de 10. Ahora le vamos a poner 15. Es más, le vamos a poner 20. Para que veamos que el cálculo es correcto. Oh, 20. Le doy un enter. Y entonces me dice, el área del rectángulo de 20 por 20 es igual a 400. Tomó el valor, lo asumió y sobre ese, el valor que yo leí desde la pantalla, entonces se realizó el cálculo. Pues ya que estamos en eso, bien emocionados, voy a tomar esto y ahora lo voy a modificar para que lea también la altura. Y aquí, en vez de leer la base, voy a leer la variable altura de esta manera y ya puedo eliminar este que está aquí. ¿Sale? Aquí está ya mi versión beta 2.0, en la cual ahora, en vez de que sean constantes, los estoy leyendo directamente desde la pantalla. Aquí me imprime base, leo la base, imprimo el letrerito en pantalla altura y con esto leo la altura. Ojo, muchos programadores principiantes creen que con poner esto basta y sobra y ya se lee mágicamente. No, tienen que hacerlo a través de el scanf. Voy a mostrarlo. Fuera. Una vez más lo ejecuto. Ahí va. Ya casi. Ya mero. Profe, lo que está haciendo usted ahí es jugar con las variables, ¿no? Así es. Para poderlas leer, ahí está. Entonces, lo primero que voy a leer, según lo que dice el código, es que voy a leer la base. Le voy a poner aquí 10. Luego me va a preguntar cuánto vale la altura. Le digo 20. Y en la pantalla me dice área del rectángulo de 10 por 20 es igual a 200. Eso ya lo sabía. Vamos a hacerlo más divertido. Le vuelvo a dar play. ¡Uy, qué cosa tan lenta! Ahora le voy a dar un 45 con un 98 y me dice el área del rectángulo de 45 por 98 es 44.410. Sin embargo, pues yo puedo verlo y así como que a lo mejor no termina de quedarme claro qué fregados está pasando. Y entonces
porque está ejecutando todo de un trancazo. Yo no veo qué es lo que realmente está haciendo. Si yo quiero verlo paso a pasito, hay una manera de decirle al compilador, ve ejecutando cada una de las instrucciones y muéstrame qué estás haciendo paso a pasito. Para ello yo voy a presionar la tecla F10. De esta manera va a aparecer la pantalla de la consola y aparece esta versión ahora, en la cual esta flechita que está de este lado me está diciendo, estoy a punto de iniciar el proceso. ¿Vale? Aquí no hay nada porque estoy arrancando y veo que mi pantalla está completamente vacía. Entonces, yo le doy otra vez la tecla F10 y me dice, estoy a punto de ejecutar la instrucción printf. Estar a punto de ejecutar significa que no lo he ejecutado y aquí en la pantalla no veo absolutamente nada. Le doy F10 y ya ejecutó printf y está a punto de ejecutar scanf. Vemos que ya ejecutó el printf, tiene 10 y aquí, aunque parece que ya estoy listo para la lectura, en realidad si yo le presiono el teclado no pasa nada. Tengo que presionar F10 para que se ejecute el scan. Solito me regresa, yo no hice nada, me regresó solito a la pantalla de la consola de comandos y aquí ahora sí, lo que yo presione me lo acepta. Cuando yo le doy el enter, se detiene, aquí ya no pasa nada y vemos que acá en el compilador se detuvo para decirme, estoy listo para ejecutar el printf con el texto de altura. Aún no lo ejecuto, pero estoy listo para hacerlo. Le doy F10, ejecuta la instrucción y ahora ya pintó lo de altura. Me dice, estoy listo para ejecutar la lectura de la siguiente variable. Entonces le doy F10, se viene para acá, le pongo el valor, le doy el enter y ahora me dice, estoy listo para ejecutar el área. Aquí, para hacer este cálculo, si yo pongo el ratón sobre la variable base, me aparece este tooltip que me dice, la base tiene el valor de 10. Yo le hago clic sobre el chunchecito del pin y me aparece aquí el valor de la variable. Me posiciono sobre la variable altura y le puedo hacer clic también en el tip, ahí está, y me dice, mira, la variable altura vale 15. Si le doy clic aquí en este cuadrito, me cierra la variable. Independientemente de lo que yo vea aquí, acá abajo me abrió una sección que dice variables locales. Y me está diciendo lo mismo. Mira, aquí la altura vale 15, la base vale 10 y miren lo que vale el valor de área. Bueno, no se ve y mis opciones para hacer más grande la pantalla no corren con esta chiva. Bueno, pero créanme que aquí dice un número bastante feo. Dice menos 3.460. Una cosa bastante feota. Entonces, aquí el asunto está en que me muestra los valores de las variables antes. De hecho, altura me la muestra en rojo. Porque lo último que hice fue la lectura de la variable y la variable altura quedó modificada. Por eso me la está poniendo en rojo. Cuando yo le dé F10, el valor del área va a ser modificado. Ahí está, ya lo calculó y me muestra el 150 en rojo. Diciendo, esta variable acaba de ser modificada y tiene el nuevo valor que es de 150. Aquí en pantalla no se alcanza a ver absolutamente nada aún porque no se ejecuta el print. Finalmente le doy F10 y el programa ya hizo toda su chamba. Si se alcanza a ver. Es que fíjense que ayer me dijeron a otros alumnos que no se veía nada con este tamaño de letra. Pero bueno, ok. Entonces, finalmente la flechita se queda aquí en la última llave y está diciendo no he terminado la ejecución. Le doy un último F10 y ahora sí termina felizmente la ejecución y el programa ya termina felizmente. Dígame, Vale. Tengo una duda, o sea, ¿por qué aquí ya no es necesario poner la diagonal N? O sea, ¿por qué da el salto de renglón automáticamente? No, ¿qué crees? Que no lo está dando automáticamente. Parece, pero no es así. Lo que sucede es de que yo escribo base y luego me pide la base. ¿Y qué hago ahí? Le doy un 1, un 0 y un enter. Ese enter hace que automáticamente salte, pero no es porque el compilador haya mandado una instrucción de salto de línea, sino que en realidad yo humano, cuando le di el enter,
obligué al salto de línea con ese enter. Por eso no fue indispensable. ¿Sale? Ok, gracias. Entonces, fíjate, escribió base, enter, altura, enter, y el cursor quedó en la parte de abajo, y ahí escribo todo este chunche que está aquí. ¿Vale? Órale, pues. ¿Dudas? Eso es porque tu antivirus no está reconociendo tu programa ejecutable como un programa válido, porque lo estás generando en ese momento. Entonces, yo creo que lo correcto sería que pudieras decirle al antivirus que los programas generados en tal directorio no los considere virus, es decir, que le metas una excepción al antivirus, o de plano, cambia de antivirus. Ok, ¿dudas? Es que la gente normal no genera programas, usa programas. Entonces su máquina de repente está sacada de onda. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Dime, Brandon. Profe, por ejemplo, si yo utilizo VS Code, no utilizo un editor de texto y después lo compilo manualmente, ¿quiere que genere un CPP o quiere que abra el C nada más? O sea, CPP. que programe puro. Es deseable que pongas un CPP. Ah, ok, profe. Ya Vale. nada más esa es la duda. Bien, entonces, como vemos, nuestro programa pues ya se va haciendo más choncho. Y ya nada más falta hacer pequeños cambios divertidos que son, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo de repente descubro que ya no vivo en mundo entero, sino que le quiero poner 10.5 y le doy un enter? ¿Qué pasará aquí? Solo arrojará el entero, no contra los decimales. Dice, solo agarra el 10, me dice Valeria. Pues, a ver, vamos a ver. Le doy el enter. Vemos qué pasó. Le di el enter, tomó la altura, se quedó aquí ciclado con que había una cosa muy rara y me dijo, el área del rectángulo de 10, solo tomó el 10, por basura es igual a menos 8. O sea, aquí sucedió una desgracia total por todas partes, ¿sale? No solamente no tomó correctamente el dato, sino que además asumió el valor del D. Y luego aquí quién sabe qué tarugadas hizo, pero el chiste es de que vemos claramente que aquí sucedió una verdadera desgracia que no tiene el más mínimo sentido. ¿Sale? A ver, lo voy a volver a ejecutar. Esta vez le voy a dar 10 y acá le voy a dar, digamos, 9.9, que es lo que el alumno siempre me pelea. Y le doy un enter y vemos que dice, mira, te acepto el 9, porque 9.90 no es 10, 9 es 9. ¿Sale? Y entonces 10 por 9 me da este fabuloso 90. Cuando yo hago esta clase de cosas manejando enteros, los enteros no saben redondear. No en esta clase de lecturas. Lo que hacen es truncar. Y en este caso, 9.90 se transforma en este 9, porque queda truncado. Aquí no se bugueó como sucedió hace ratito, porque después de este punto 9... que se quedó como basura en el teclado, ya no sucedía nada más en el programa, pero vimos en el primer caso que sí era así. Entonces, evidentemente este es un error que no podemos permitir, porque resulta que la computadora no sabe hacer cómputo. Así que vamos a componerlo como debe de ser. Y para ello, lo que vamos a hacer es leer esto como valores flotantes, que finalmente ese es el tema. Un valor flotante es una manera muy rara, que les explicaré en tercer semestre por qué se llaman así, con lujo de detalle. Ahí está. Es una variable del mundo de los números reales. Eso no es cierto, pero bueno, es una manera de decirlo. La manera más precisa de indicarlo es una variable que puede almacenar parte decimal. Entonces, mientras que hace ratito yo tenía enteros que solamente almacenaban valores enteros, ahora voy a almacenar valores de tipo flotante que almacenan valores que tienen puntos decimal, ¿sale? Entonces, como yo le cambié el tipo de dato a esto, yo ya no debería de leerlo con formato entero, sino debo de leerlo con formato flotante. Aquí, 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 aquí y aquí. En todos los lugares donde yo especifique el tipo de dato, que fue en las lecturas y en las escrituras, ahora le tengo que cambiar el formatito para que indique precisamente que se trata de un valor de tipo flotante.
¿Sale? Entonces, lo voy a volver a correr. Y un día cuando termine, vamos a ver que ya puedo ponerle 10.5 multiplicado por 2.6 y me dice el rectángulo de 10.5 multiplicado por 2.6 es igual a 27.29999. Y observamos aquí una cosa que está curiosa, y es que me está poniendo un montón de decimales, los necesite o no. ¿Sale? Entonces, estos decimales, pues a lo mejor debe haber alguna manera más bonita de trabajarlos, porque así como están, pues simple y llanamente como que no me simpatizan. Pero antes de llegar a ese punto, aquí les va el programa. Por favor verifiquen que corre. Sustituyan, o si quieren, creen un nuevo proyecto que se llame cálculos flotantes y hagan correr eso. Les doy otros 3 minutitos. Depende de tu tipo de dato. Me preguntan, ¿es mejor utilizar enteros o flotantes? Eso depende del tipo de dato. En realidad tú te tienes que preguntar, ¿necesito realmente manejar punto decimal o no necesito manejar punto decimal? La manera como se almacena en la computadora es muy diferente y las capacidades son muy diferentes. Pero a la computadora le pesa mucho más manejar flotantes que manejar enteros por el punto decimal. ¿Sale? Entonces sí es importante la definición del tipo de dato, y por algo existen esas diferencias en el lenguaje de programación. Si me corrió mi Visual Studio al que yo puse... Sí me corrió mi Visual Studio. El que yo puse a un... No, pues si ya corrió, ya corrió. David, por favor. Profe, para crear otro, o sea, para copiar lo que nos acaba de mandar, le doy a archivo, le doy a nuevo, pero ¿es nuevo proyecto o nuevo archivo? Nuevo proyecto, ahí tendrías que crear un nuevo proyecto, a menos que quieras perder el anterior. O igual y, toma el código que tenías, grábalo en el Notepad y luego ya nada más sustituye esto para que no tengas que crear uno nuevo. Ah, ok, gracias. Profe. ¿Sí? Me sale un error de no se puede abrir, y me manda la dirección de donde está el archivo de cálculos.exe para escritura. ¿Te lo dejó como escritura? Eso está muy raro, ¿no? Pues sí, solo le cambié los tipos de dato a float y también los... donde está el ya sé. y todo eso. Seguramente, revisa en tu barra de escritorio aquí abajo, que no se esté ejecutando el programa, alguno de los ejercicios anteriores. Sí, ciérralos, porque si no los anterior. cierras, se los deja en modo de escritura porque se está ejecutando. Sí, gracias. Profe, entonces int es para valores enteros y float, ¿cómo se podría definir? O sea, aparte Como de aquellos valor, que tienen punto decimal. o sea, como con decimal. Así es. Ok, muchas gracias. Profe. Sí. Y no hay manera de que para poner decimales pongas, ¿cómo les digo? O sea, que afuera tenga que poner int para que me dé enteros y float para decimales. O sea, no hay manera para que ponga Para declarar una variable para que me sin ponga tipo. los dos. No, no puedes. O sea, ahora tengo que poner int para entero, y si quiero calcular decimales, float. A fuercitas. Bueno, gracias. ¿Sale? Ya sé que hay lenguajes que no necesitamos poner esa clase de cosas. PHP es un ejemplo de ellos. Creo que inclusive Python me permite declarar variables o usar variables sin haberlas declarado. Pero tanto C como Java son lenguajes fuertemente tipificados. Y eso significa que estoy obligado a especificar el tipo para poder declarar una variable. Ahora, no conozco el Golang. Ahora, yo pude haberme ahorrado estas 3 líneas, por ejemplo, declarándolas todas junto así, altura. Yo puedo declarar más de una variable en una sola línea. Perdón, ¿sí a todo mundo le funcionó? Sí. Sí, se agarró. Sí, bueno. Ok. Gabriel, creo que ibas a preguntar algo.
Sí. Sí, ya me agarró en el programa del 2010, pero no me pone el resultado. ¿Qué te O parece? sea, así me pide la base y la altura, pero no me dice el resultado. Más bien lo que pasa es de que aparece, o sea, se abre la ventana y luego se cierra, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en ese caso, haces lo siguiente. Pues solamente para ti vas a poner un scanf con una última lectura, nada más para que puedas ver el resultado. Ok. Añádeselo al final, nada más para que te pida cualquier dato y se detenga. Ya ves el resultado y lo cierras. ¿Y en vez de base igual pongo altura? Digo, Sí, en vez de base pongo área. la que quieras. Ahí el chiste nada más es de que forces a la pantalla que se detenga para que te muestre el resultado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo un dato. Ok. Gracias. Profe, por ejemplo, si yo le puse 100 por 20 y me salió 2000 y el punto y decimales, pero los ceros van fecha, ¿qué cuentan los ceros o está mal? A ver cómo estuvo eso. A ver, lo voy a ejecutar yo. Le pongo 100 y 20. ¿Y luego qué? ¿Cómo era? Se desconectó. 100 y 20. Y aquí me están apareciendo 2000 y un chorro de decimales. Creo que eso fue lo que me dijo. Bueno, vamos a hacer la corrección para este tema porque la verdad es que se ve bastante feroz que ponga tantos decimales que son total y completamente irrelevantes. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a especificarle ahora al campo que me los muestre nada más con cierta cantidad de decimales. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí en el formato, que este es el formato de especificador del campo, yo voy a añadir un par de numeritos. Hubiera sido bueno explicarlo primero con los enteros. Ya ni modo. Aquí voy a decir, ¿sabes qué? Voy a poner, quiero que me lo muestres a 8 posiciones. Y de esas 8 posiciones, quiero que 2 sean decimales. Aquí lo mismo, 8 posiciones con 2 decimales y el resultado que sea a 10 posiciones con 2 decimales. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a significar esto? Bueno, yo voy a disponer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones. Eso es lo que estoy diciendo. Y quiero 2 decimales. Y eso significa que esta posición y esta posición las voy a usar para decimales. Y que esta posición la voy a usar para poner el punto. Lo cual me deja 1, 2, 3, 4, 5 posiciones para dibujar un entero. Y este va a ser el formato con el cual quiero que se pinte. Evidentemente, si lo estoy pintando de esta manera, el punto siempre se va a quedar fijo en esta posición y por lo tanto todos estos se van a comenzar a llenar de aquí hacia acá, dejando en blanco todas las posiciones restantes. Vamos a ver a qué se parece el resultado. Le doy play. Profe, ¿es necesario depurar cada vez que se termine de compilar? Porque, bueno, hace rato depuré y pues lo hizo rápido, pero cuando empezamos a poner más indicaciones, se tardaba mucho y me apareció una gráfica de uso de memoria o algo así. Esto que está aquí, ¿no? Ajá. Sí, esto sigue apareciendo y siempre te va a aparecer porque es una información de diagnóstico y viene por default. Esto no hay manera de que te lo quites. La depuración como tal se realiza pulsándolo F10 y haciendo que vaya paso a pasito. Fuera de eso, en realidad no estás depurando, en realidad se está ejecutando y esto lo único que te está diciendo es de qué manera se comporta tu programa. ¿Sale? A ver, entonces siempre va a ser nada más iniciar sin depuración. Así. O sea, cuando tú le picas aquí, estás ejecutando sin depuración. Aunque genera un binario que tiene las capacidades para poder ser depurado. Ok, 10.5, 2.5 y
Ahora observemos que es muy diferente el resultado. Ahora me dejó solamente 2 decimales. Y según lo que habíamos platicado, me iba a dejar el espacio para 5 enteros. Vamos a ver, son 1, 2, 3, 4. ¿Cómo era? Ah, sí, 5 incluyendo estos dos, discúlpenme. 1, 2, 3, 4, 5 y este espacio que seguramente dejé en blanco. Sí, así es. Dejé un espacio en blanco, 5 enteros, el punto y 2 decimales. Entonces aquí está el espacio en blanco, 1, 2, 3, 4, 5 enteros, punto decimal y 2 decimales. Luego dejo un espacio, pongo la X, dejo otro espacio y aquí es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí, punto, 2 decimales. Y en este otro son 10 en total, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caray, me faltó el espacio en blanco, discúlpeme. Es el espacio en blanco después del igual, y entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 de ellos son decimales y el punto. ¿Estamos? Ok, ¿dudas? El punto cuenta, sí, por supuesto. Forma parte de los 10 posiciones o de las 8 posiciones, ¿sale? Entonces, si queremos que no nos salgan las decimales en el programa, tendríamos que ajustarlo en print. Tendremos que ponerle un 0 aquí en los decimales, así. Lo voy a volver a ejecutar, esta vez sin decimales. Y ahí lo que va a hacer es que me va a mostrar solamente 10.5, bueno, 1.5. Y aquí 5.6 y me está mostrando única y exclusivamente el valor entero. Hay manera de que el espacio se ajuste. ¿Qué significaría que se ajuste? Digo, creo... Gracias. Que, o sea, que no quede todo ese espacio como en blanco y que lo que ponga el usuario, o sea, quede en el espacio. No sé si me explico. No estoy seguro si se puede hacer así. Según yo se puede hacer así, pero pues son de esas cosas raras que uno no suele hacer. Vamos a ver. Pues, total, ¿qué puede pasar? Más se perdió en la guerra. Pues hasta ahí no se quejó. 1.2, 5.6 y ahí está. En este caso estamos especificando que única y exclusivamente quieres 2 decimales y que no te interesa la cantidad de enteros, pero sí quieres especificar cuántos decimales necesitas. Y aquí te lo está dejando ya más bonito. Solamente deja un espacio, el entero, un espacio, el entero, un espacio, el entero. ¿Vale? Ok, ¿dudas? Ahora, voy a hacer un pequeñísimo cambio. Ahora le voy a poner 0.5F. Le doy play. Solo por saber si esto funciona, porque según yo así debe de funcionar. Y inclusive a mí me habría sido más sencillo la vida si yo se lo hubiera especificado así desde el principio. 1.2, 3.5. Y vemos aquí qué está pasando. Yo le especifiqué 5 posiciones en total. Y son 1, 2, 3, 4, 5. Empecé la especificación de campo con este 0. Y ese 0 lo que está diciendo es, quiero que me rellenes el campo poniendo ceros a la izquierda. Para que todo quede exactamente con esa cantidad. Si por ejemplo en vez de 5 le dijera 15, pues ahí me va a poner un montón de ceros para poder rellenar la longitud total del campo. Y acá le voy a decir 5.6, 2. Ahí está, y ahí está. Me llenó todo con ceros en caso de que yo lo necesitara por algún extraño y misterioso motivo. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas?
Perdón, profe, es que se me trabó cuando explicó eso. Ahí se llenó de ceros porque puso el cero en el float de... Sí, aquí en la especificación del campo le puse este cero al inicio, antes de poner la cantidad significativa de campo, de posiciones que yo quería. Entonces, este cero al inicio está diciendo, me rellenas todo lo demás, lo que hace ratito mostraste en blanco, ahora quiero que lo rellenes con ceros. Ok, muchas gracias, profe. Órale, pues. Bien, pues si no tienen inconveniente, te dejamos la sesión hasta aquí. En un ratito publico un conjunto de retos para que los intenten en casa. ¿Estamos? Ciertamente no vimos ya el ejemplito del triángulo. Y este va a implicar un conjunto de cosas. Pero bueno, les voy a dejar ahí un par de programitas que no necesiten de mucha ciencia. Para que vayan practicando esto y lo hagan ustedes desde cero. Porque es bien fácil. Normalmente todo jala muy bonito cuando lo hace Ernesto Peñalosa. Pero ya cuando ustedes lo intentan, caray, ¿y esto cómo era? ¿Y esto cómo va? ¿Y esto qué onda? Entonces les dejo estos programitas. Por favor, es muy importante que sí lo intenten, que sí los hagan correr, que si tienen dudas me escriban. Si el asunto se pone muy, muy grueso, podemos quedar de vernos en algún horario fuera de clase para que podamos ver específicamente su computadora y solucionarles sus problemas. Yo no lo comenté, pero aprovecho para comentarles. Aprender a programar es igualito que aprender a tocar una guitarra. Ustedes pueden leer todos los manuales sobre acordes y sobre armonías y sobre teoría musical que quieran, pero si nunca agarran la guitarra, jamás va a tocar rico. ¿Sale? Sí. No sé si ustedes llevaron música en la secundaria y tocaron la clásica flauta dulce. Si ustedes recuerdan la primera vez que su profesor les dijo, a ver, vamos a tocar, y la primera nota que vamos a tocar es un sol. Y entonces pusieron sus deditos en la flauta dulce, todos soplaron, y entonces, ¿qué fue aquello? Una convención de camoteros reunidos en un salón de clases, si se acuerdan. Entonces, pues realmente, inclusive las cosas más sencillas como tocar la flauta dulce necesitan de práctica. No pueden aprender a tocar guitarra si no practican y practican y practican. Y pueden tener los deditos pulsados en las cuerdas como debe de ser, pero le rasguean y va a sonar horrible. Bueno, la programación es idéntica. No pueden ustedes aspirar a ser buenos programadores si no programan. Es indispensable que todos los días estén realizando programas para que todos los conceptos que estamos viendo, que fueron muchos, hoy vimos muchísimos conceptos en 2 horas, queden bien afianzados. ¿Estamos? Muy bien. Profe. Dígame. Nada más una pregunta, más o menos en qué página específicamente todo, bueno, un poco más explicado esto que nos dio hoy el libro. Insisto, en toda la parte que tiene que ver con lecturas y escrituras. Son los primeritos temas del libro. ¿Sale? Y sería bueno que leyeran también la parte que te incluye operaciones y precedencia, que es el tema de la siguiente clase. ¿Vale? Profe. ¿Sí? Y bueno, los retos, ¿cómo? O sea, son para nosotros, ¿verdad? O sea, eso no se tiene que comprobar de alguna manera. De ninguna manera. Son retos, ustedes los intentan y con eso ustedes saben cuál es su avance, si realmente están comprendiendo o les está fallando algo. Yo siempre inicio mis clases preguntando dudas. Y ahí es el momento oportuno para que digas, sí, mira, intenté el reto fulano y no me salió. O intenté y algo me falló. O me surgió la siguiente duda. Es el momento exacto. Lo que sí es para entregar son los que aparezcan específicamente en la plataforma y que dice asignación. ¿Sale? Van a reconocerlo porque dice asignación CYP01 a esta asignación CYP02. Esos sí me los tienen que entregar. Me los van a enviar por correo, pasan por el robot, se les asigna una nota calificatoria y se les regresa. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas? Gracias. ¿No? Bueno, nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe, gracias.